100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. ¿A quién se le ocurriría fomentar la industria de la harina de trigo en Antioquia? Un lugar donde la arepa de maíz ha constituido históricamente la base alimenticia de todos sus hogares y, valga la incongruencia, ¿todos los días se venden como pan caliente? La respuesta es simple como un desayuno sin arepa. Pues al doctor Ricardo Restrepo Callejas. La suya es la historia de hoy en 100 empresarios, 100 historias de vida. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, nos cuenta Manuel Uribe Ángel, el maíz representaba para los americanos el mismo papel que el trigo representó para los pueblos primitivos del viejo continente. El trigo era la base del pan entre los habitantes del Asia y lo fue para las gentes europeas. Como elemento de nutrición pasó de la rústica choza de los aborígenes a la sencilla mesa de los conquistadores. Por eso, en Antioquia, el maíz se encuentra como recurso clásico de alimentación y aún el nombre mismo de antioqueño despierta en todo el país la imagen socorrida de este riquísimo cereal. Los pormenores de la hazaña de nuestro empresario de hoy, Ricardo Restrepo Callejas, al tratar de reemplazar la tradicional arepa por el exótico pan en los comedores antioqueños, merecen ser contados en detalle. Lino Ricardo Restrepo Callejas nació en Medellín el 23 de septiembre de 1857. Los orígenes de su familia, los Restrepo Callejas, se remontan a mediados del siglo XVIII con la llegada del asturiano Alonso López Restrepo, quien se radicó en el Valle de Aburrá y contribuyó a la erección del sitio de Aná y más tarde a la fundación de la Villa de la Candelaria de Medellín. Este hombre fue hasta su muerte alférez real. En una de sus ramas de descendientes encontramos a José María Cruz Restrepo Vélez, quien se casó con doña María Antonia Soto Vélez. Esta pareja de esposos, desposeída de fortuna, tomó rumbo hacia el norte de Antioquia en busca de oro, estableciéndose durante varios años en la población de Anorí, corregimiento de Yarumal, lugar en el que nació don Fernando Restrepo Soto, padre de Ricardo, nuestro empresario de hoy. Para entender mejor la trascendencia de la labor cumplida por Ricardo Restrepo, recordemos un poco el legado de su padre, don Fernando Restrepo Soto. Considerado uno de los 9 hombres más acaudalados de la Medellín del siglo XIX, desde muy joven, cuentan sus biógrafos, emprendió negocios de comercio. Formó una compañía para ensayar el cultivo del tabaco en tierras de Antioquia. Como minero emprendió viajes a lomo de mula hasta Islitas. De allí, embarcado en el primitivo champán, manejado por bogas semidesnudos, llevaba oro en polvo en lienzos atados con cuerdas por el caudaloso y salvaje Magdalena para alcanzar un vapor que lo llevara a Jamaica. En la isla cambiaba su oro por legítima y fina mercancía inglesa, la cual llegaría a Medellín al cabo de 6 meses después de emprender un viaje que no le permitía comunicación alguna con su familia. Así empezó el almacén en el que trabajaron todos sus hijos y en el que les dio ejemplo de pulcritud profesional. Almacén que llevaría su nombre hasta años después de su muerte. Los hermanos Restrepo Callejas y la empresa de su padre. Hacia 1840, don Fernando Restrepo contrajo nupcias con doña Concepción Callejas Echeverry y de este matrimonio nacieron 10 hijos. Hacia 1870, este padre de familia compró una casa en el costado suroriental del Parque de Berrío. Como era característico de quienes habitaban en el corazón de la ciudad, Fernando Restrepo y su familia habitaban en el segundo piso de su casa, mientras en el primero funcionaba la casa de comercio o almacén de su propiedad denominado Fernando Restrepo e Hijos. De sus 10 hijos, 3 se destacaron en diferentes actividades económicas, políticas y sociales. Emilio, Camilo C. y Ricardo. Escuchemos al historiador Víctor Álvarez.
es muy importante registrar que don Fernando Restrepo Soto formó un grupo de hijos especialmente significativos en la historia empresarial de Antioquia. Las innovaciones comerciales e industriales de Ricardo, la labor como ingeniero y administrador de Camilo C. De hecho, fue el ingeniero encargado de desarrollar el trabajo de construcción y administración del ferrocarril de Amagá durante sus primeros años. Y la labor al frente de la fábrica de textiles, que de verdad no era de don Emilio, sino de la familia, eran los hermanos Restrepo Callejas los mayores accionistas, pero don Emilio era el encargado de la fábrica, dan cuenta de una familia formada en el mundo de los negocios y bien dispuesta para él. Célebres en el anecdotario de esta exitosa familia de emprendedores, sobreviven disputas limítrofes por el manejo de las tierras entre los hermanos Emilio y Camilo C., pleitos que incluso sentaron jurisprudencia en Medellín. Respecto a la terquedad que caracterizó al mayor de estos hermanos, don Emilio, Nicolás Olarte Mejía, uno de sus tataranietos, nos cuenta. Cuando se fue a morir Papa Emilio, le dijeron que por favor, pues, que hablara con Camilo, que solucionara los problemas, que no se muriera peleado con él. Y él dijo que listo, que no había ningún problema, que el tema fuera tratado en la Corte Suprema de Justicia, para que demostraran que él siempre había tenido la razón. Era obstinado, y yo creo que en parte eso fue lo que le ayudó a sacar sus ideas adelante, y él por donde metía la cabeza la sacaba. Una rivalidad que hasta donde tenemos entendido no se extendió a los otros hermanos. Pero volvamos a nuestro personaje, Ricardo Restrepo. Es ahora uno de sus bisnietos, Jorge Julián Restrepo Álvarez, quien nos cuenta cómo fueron sus inicios. Él era los mayores, dentro de los hijos, mayor que Camilo C., mayor que Emilio, no tan mayor como Carlos, que creo que era el mayor. Él hizo un viaje a Bogotá, a caballo, por el páramo de Sonsón, y dejó un manuscrito que no está publicado. No lo dice explícitamente ese diario del viaje a Bogotá, pero lo que nosotros creemos es que en ese viaje él ya iba a estudiar Derecho a Bogotá. Su profesión fue más como comerciante en la casa de su padre, Fernando Restrepo e Hijos. Él era uno de los que atendían ahí. Bueno, lo otro que sabemos de él, así como a su primera infancia, pero por un aspecto sentimental, no de negocios, es un diario que él llevó de su noviazgo con la que fue su mujer, llamada Julia Isabel Restrepo. Entonces comenta, pues ella como que no le paraba muchas bolas, y él era un enamoramiento horrible, etcétera, etcétera. Entonces cuenta todas las minucias, cuando iban a un baile, todo lo que pasaba en el baile. Es muy, muy íntimo. Le daba duro a esa mujer. ¿De verdad? Sí, ella era muy dura con él, y entonces él vacilaba entre que lo quería, que no lo quería, y al final prácticamente rompieron, y él se fue para Europa, siempre pensando en ella, y inclusive compró vajilla y otras cosas con las iniciales de ella, sin que en ese momento hubiera noviazgo. El historiador Estanislao Gómez Barrientos conoció personalmente al doctor Ricardo Restrepo C. y sobre su infancia y juventud nos cuenta que, aunque obtuvo conocimientos en la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, no se graduó ni pretendió ejercer como abogado, y a su regreso a Medellín se consagró al comercio como socio de la firma familiar Fernando Restrepo e Hijos, sociedad que tuvo por norma en los negocios las condiciones de laboriosidad inteligente y metódica, y las relaciones de lealtad con sus clientes. Diario de un viaje de Medellín a Bogotá por la montaña de Sonsón. Don Ricardo, un empresario narrador. A los 15 años de edad, en 1863, Ricardo viaja a Bogotá para adelantar sus estudios. Esta oportunidad la aprovechó para evidenciar sus experiencias y legarlas a la historia. Escribe entonces el diario de un viaje de Medellín a Bogotá por la montaña de Sonsón, 1863. Un interesante texto en el que deja constancia de sus impresiones de viajero, de las múltiples dificultades y peripecias vividas y especialmente sobre los medios de transporte de la época. Ricardo y sus acompañantes salieron de Medellín el 13 de junio y llegaron a Bogotá 17 días después.
12 días de Medellín a Honda y 5 de Honda a Bogotá por malos caminos, montañas, ríos y distintos pisos térmicos. Según el joven escritor, el camino de Río Negro a La Ceja, que en verano es bueno porque el terreno no es muy quebrado, estaba en aquel tiempo casi intransitable, pues a consecuencia del invierno se había convertido en un pantano continuo. Eran ya más de las 7 de la noche, y nosotros andábamos todavía en medio de aquellos lodazales, llenos de barro hasta la cabeza. El camino por donde íbamos era detestable. más adelante cuenta sus impresiones sobre el trayecto Sonsón-Honda, el cual debía hacerlo al lomo de silletero. Nosotros tomamos 3 peones de silla para los 5 compañeros. No pensábamos subir sobre ellos sino en caso de enfermedad o de mucho cansancio, porque a cualquiera le inspira repugnancia subir sobre su semejante y verlo sudar y hacer esfuerzos como los que tienen que hacer esos peones en algunos lugares de la montaña que son cuestas casi perpendiculares. Estos hombres se acostumbran desde niños a la fatiga y por eso adquieren fuerzas suficientes para atravesar de Sonsón a Honda con pesados tercios. Hacia 1873, 10 años después de esta travesía, Ricardo viaja a Europa y al poco tiempo de su regreso a Medellín contrae matrimonio con Julia Isaza Restrepo. Julia era hija de Rafaela Restrepo Escobar, hermana de Luciano Restrepo Escobar, el importante capitalista fundador de la casa comercial y mercantil Restrepos y Compañía. Fueron 14 los hijos de este matrimonio. 7 mujeres, 2 de ellas religiosas, Elena y Carlina, y 7 hombres. Y mientras Ricardo constituía esta inmensa familia, en asocio con su padre y Emilio, su hermano mayor, incursionó de forma definitiva en la actividad empresarial, particularmente como socio fundador de la casa comercial de Fernando Restrepo e Hijos. Durante años esta firma fue el eje central de las actividades financieras y comerciales de Medellín y Antioquia, surtiendo a la ciudad de productos como gorras, camisas, libros, paraguas, sombreros y otros artículos de lujo que traían desde Europa o que se fabricaban en los establecimientos industriales de los que fueron socios, como la Locería de Caldas y la Compañía de Tejidos de Medellín. Con el paso del tiempo, a la sociedad de Fernando Restrepo e Hijos se fueron incorporando otros de los hermanos de Ricardo, y muerto su padre a principios del siglo XX, cambiaron su razón social a la de Hijos de Fernando Restrepo y Compañía. La muerte de este patriarca fue un momento clave en la vida de los hermanos Restrepo Callejas. ¿Por qué? Nos lo cuenta Jorge Julián Restrepo Álvarez, bisnieto de nuestro invitado de hoy. Sí, indudablemente la herencia que recibieron de don Fernando debe haber sido muy considerable. Todos los hijos quedaron bastante ricos. Don Fernando murió en el 1899. Yo lo que entiendo es que la casa siguió funcionando como Fernando Restrepo e Hijos. Inicialmente quedaron trabajando, al menos que yo sepa, Emilio, Ricardo y Camilo C. en el almacén del papá, que queda en el Parque de Río. Y más adelante, al menos Ricardo vendió su parte a Emilio y puso su propio almacén de telas que se llamaba Ricardo Restrepo e Hijos. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ricardo Restrepo Callejas, el empresario. Sociedades familiares e inversión independiente. Ricardo Restrepo Callejas, quien emprendiera a lo largo de su vida largos y penosos viajes por los hostiles e improvisados caminos de la geografía colombiana, también participó activamente en la administración del almacén familiar, y fue con esta actividad, entre otras, que pudo afianzar algunas relaciones personales y comerciales con importantes personalidades de la élite local. Personajes de la talla de Harold B. Meinham, Pedro Nel Ospina, Ricardo Wills, Carlos C. Restrepo, Valerio Tobón, Alejandro Echavarría, Peter Santamaría y John Uribe. Es decir, los pesos pesados del momento. Y junto a estos antioqueños y a sus hermanos, Ricardo se aventuró en la fundación de 3 entidades financieras: los bancos de Antioquia, de Medellín y del Comercio. Para finales del siglo XIX, la sociedad familiar de Fernando Restrepo e Hijos obraba además de manera independiente como casa mercantil, y fue entonces como en 1896 sirvió de prestamista al municipio para el adelanto de los trabajos de adecuación de los servicios públicos de la ciudad, particularmente para la instalación de la planta de energía.
Sin duda, uno de los desarrollos clave para una ciudad como Medellín que mostraba signos claros de su vocación industrial. Y fue precisamente en el campo industrial donde los Restrepo Callejas asumieron el riesgo, junto a otros negociantes de la época, de establecer la primera empresa industrial productora de loza y vidrio en Antioquia. Igualmente, después de algunos intentos fallidos por constituir la primera industria textil en Antioquia, el doctor Ricardo y sus hermanos fundan el 17 de julio de 1905, con un grupo de importantes empresarios, la Compañía de Tejidos de Medellín. Esta sociedad adquirió la Compañía Antioqueña de Tejidos y sus instalaciones vírgenes de Bello. La familia Restrepo Callejas tenía el control sobre el 59% del total de las acciones. Conocida popularmente como la fábrica de Don Emilio, la fábrica de Arriba o la fábrica de Bello, la empresa marcó los precedentes de la industria textil antioqueña y durante años se consolidó como una de las más importantes a nivel nacional. Sin embargo, un año, 1920, es recordado en la historia laboral antioqueña como la fecha en la cual se desató en esta empresa la primera huelga, la famosa huelga de obreras descalzas de Bello, y fue gracias a la intervención del doctor Ricardo que se pudo llegar a un acuerdo entre ellas y los propietarios de la compañía. Después de la muerte de don Emilio Restrepo, su gerente por más de 25 años, la empresa cambió de manos hasta ser absorbida definitivamente por Fabricato en 1939. La industria harinera y la sociedad con sus hijos, el escenario de sus grandes logros. Como anotamos al inicio de este programa, puede afirmarse que la gran faena industrial y comercial de Ricardo Restrepo Callejas tuvo como ruedo los sembrados y el procesamiento de trigo, un riesgo bastante alto en un departamento maicero como el antioqueño. Según lo refiere Roger Bru en su estudio sobre el desarrollo económico de Antioquia, el cultivo de trigo en esta zona de Colombia era abismalmente inferior al del maíz, su principal competidor. Un dato contundente nos dibuja el escenario que debió enfrentar este arriesgado empresario. En 1875, Antioquia produjo 83.333 toneladas de maíz y solo 1.456 toneladas de trigo. ¿Fue un salto al vacío el de don Ricardo? Suponemos que no fue así, descontada su habilidad para los negocios. ¿Por qué esta aventura con el trigo? Nos lo cuenta Jorge Julián Restrepo A., su bisnieto. Su papá, Fernando Restrepo Soto, fue un tipo muy innovador también. Él ensayó cultivos de cacao, de tabaco y algunas otras cosas que no me acuerdo en este momento, pero cosas raras para la zona. O sea, era algo familiar, como de traer cosas nuevas a la región. ¿Por qué escogió el trigo? No sé. Me parece increíble la obra que hicieron. Él montó dos cultivos grandes de trigo, que uno era en Sonsón, se llamaba La Cascada, tenía molino, tal vez el molino el que se llamaba La Cascada, pero también tenía otra en Salamina, se llamaba San Carlos, en Salamina. Él hizo todo el montaje de los molinos, parece que fueran muy grandes, muy difíciles de montar. Iban frecuentemente a visitarlos, eso sí, oí yo anécdotas de cuando iban. Te cuento una cosa, esos molinos, cuando ya el negocio no funcionó, se los vendieron a Coro. Coro es una industria tradicional de acá y están hoy en día en un centro comercial que queda Colombia abajo, donde quedan las instalaciones de Coro. Hicieron un céntrico comercial que se llama Los Molinos, de 80. No me acuerdo cómo, pero ahí están todavía esos mismos molinos que estuvieron en la cascada. Según expone el historiador Roger Bru, en el siglo XIX los expertos empresarios agrícolas estuvieron más interesados en desarrollar cultivos de exportación que en el fomento de la producción de alimentos. Prefirieron mejorar los caminos locales y contribuir a mantener abierta la frontera, sin mucho entusiasmo, pero a sabiendas de que era la forma de evitar que el costo de la vida subiera en las regiones que no podían autoabastecerse. Diversos testimonios sostienen que fue en la población de Sonsón en donde se llevó a cabo con mayor éxito el cultivo del trigo durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Ahora bien,
Si fue escasa la producción de harina de trigo en el territorio antioqueño, la situación se presentaba aún más desalentadora para los pocos productores harineros del momento, quienes se vieron perjudicados por la importación de harina barata producida en la costa atlántica a base de trigo norteamericano. Así las cosas, con escasez de materia prima en la zona y una fuerte competencia en el mercado, la inversión en la industria harinera pareciera no ser la mejor alternativa de negocio. Pero para ciertos personajes no hay muros de contención que valgan. Fue precisamente cuando Ricardo Restrepo Callejas, después de una intensa actividad económica como socio fundador de diferentes bancos y empresas industriales, en sociedad con sus hermanos, decide incrementar y consolidar el patrimonio del núcleo familiar que encabezaba. De esta manera, el 31 de agosto de 1910, establece con sus hijos Gabriel y Arturo la sociedad capitalista Ricardo Restrepo e Hijos, creada con el objetivo de establecer molinos para beneficiar trigo, pero además comercializar mercancías nacionales y extranjeras, comprar y vender efectos de comercio, hacer giro de letras y remesas de dinero o de metales preciosos, negociar con inmuebles y su arrendamiento y hacer compras, ventas y permutas de semovientes de cualquier clase. La idea era no descartar ninguna posibilidad de enriquecimiento. Medellín y Sonsón fueron centros de operaciones. El capital social inicial fue de 2.400 pesos, de los cuales 2.000 fueron aportados por el doctor Ricardo y el resto por sus dos hijos en partes iguales. Así entonces, en el transcurso de ese mismo año y obedeciendo a los objetivos de esta nueva sociedad, el doctor Ricardo Restrepo C. y sus hijos establecen en Sonsón el molino La Cascada, con una capacidad para moler 3.750 kilos diarios. La Cascada atendía los mercados del sureste de Antioquia y de gran parte del norte de Caldas. En él, sus dueños utilizaban el trigo cultivado en la región, mientras que en el molino de Medellín importaba el 70% de la materia prima de Estados Unidos. Al margen de estos datos económicos, conozcamos una de las muchas anécdotas que se han tejido del molino La Cascada y que involucra a Gabriel, uno de los hijos de Ricardo. Gabriel, que era el mayor de los solteros, esto debe haber sido por ahí por 1917, por lo que yo entiendo, estaba en Sonsón, en La Cascada en Sonsón. Era como el que manejaba de pronto la cascada. Tenía ya su enfermedad, que parece que alguien se la diagnosticó como sífilis, y le tocaba usar bastón. Entonces era un molino de 2 pisos y Gabriel subía y se sentía el bastón cuando él caminaba por el 2.º piso. Pero al poco tiempo se murió y después de muerto sentían por la noche como esos golpes en el 2.º piso. Había un peón que dijo, no, yo sí voy a resolver esto, y se subió y le dijo, bueno, de parte de Dios Todopoderoso, ¿qué quiere? El administrador en ese momento del molino, que se llamaba Viveros, estaba abajo y oyó cuando éste hizo la pregunta, pero no oyó respuesta. Entonces el peón dice que a él le dijeron, yo soy Gabriel Restrepo, estuve en la guerra de los 1000 días y aguanté mucho hambre. Un día le robé un dinero a una pobre señora y por eso estoy penando. Para que sepan que si soy yo, les cuento algo que yo solo sé. En el zarzo donde está la maquinaria del molino hay unas cadenas del molino. Bueno, pero se fueron para el zarzo y efectivamente estaban las cadenas allá. Todo indica que, a pesar de los referentes negativos que ya se mencionaron, el doctor Ricardo y sus hijos socios comenzaron rápidamente a recibir lucrativas utilidades de esta empresa. Sin embargo, al finalizar la Primera Guerra Mundial, la demanda no había aumentado y el consumo de pan era casi nulo. La persistencia, un valor que tuvo frutos. Con una Europa pauperizada y postrada por las secuelas de la guerra, situación que repercutió en América, no estaba claro el rumbo que tomaría mundialmente el cultivo del trigo. Sin embargo, con la misma persistencia de las aspas de los molinos, Ricardo Restrepo Callejas y sus socios prosperaron considerablemente gracias, al parecer, a la paulatina demanda de productos como galletas y bizcochos que generaba el creciente poder de compra de las mujeres. Para 1917, se referencia a esta empresa de la siguiente manera. El molino de La Cascada de la honorable casa de Ricardo Restrepo e Hijos es empresa notable que ha extendido considerablemente el cultivo de trigo en el municipio.
Funciona en un bello local de 5 pisos montado a la moderna, con 6 molinos americanos capaces de una producción de 1.000 arrobas, 12.500 kilos diariamente. Esta empresa surte de harina muchas de las poblaciones de este departamento y las del norte de Caldas. Por consiguiente, y contra todo pronóstico, Ricardo y su sociedad, Ricardo Restrepo e Hijos, había logrado su cometido. Para 1918, su molino producía 3.3 veces más que en sus primeros años de funcionamiento, y además ya eran propietarios de una nueva planta en Salamina, Caldas, denominada el Molino de San Carlos. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ricardo Restrepo Callejas, fundador de la Cámara de Comercio y de la Sociedad de Agricultores de Antioquia. El doctor Ricardo Restrepo Callejas, al lado de 30 destacados comerciantes de Medellín, entre los que sobresalían Carlos E. Restrepo, Luis María Escobar, Luis William Gordon, Alonso Ángel, Carlos Uribe, Apolinar Villa, Lázaro Mejía, Enrique y Alejandro Echavarría, Alberto Ángel, Ricardo Olano, Maximiliano Correa y Emilio Restrepo Callejas, se reúnen en la Asamblea Departamental para la constitución de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín el 23 de enero de 1905. La Academia Antioqueña de Historia también guarda su nombre entre los fundadores, según el decreto expedido por el gobernador de Antioquia, doctor Clodomiro Ramírez, el 2 de enero de 1903. Asimismo, fue decisiva su participación en la constitución de la Sociedad de Agricultores de Antioquia, sociedad que motivó la creación años más tarde de la Escuela de Agricultura Tropical y Medicina Veterinaria, exactamente el 23 de marzo de 1914. Y a propósito de ordenanzas, recordemos que Ricardo Restrepo Callejas también desarrolló en su vida pública, como uno de los personajes relevantes del liberalismo de principios del siglo XX, una intensa actividad política. En los años 1911 y 12, don Ricardo fue elegido a la Cámara por elección popular y en esta corporación concretó su asidua y prolija atención a un asunto muy de su competencia, la revisión de la tarifa aduanera. Sin duda, él y su hermano Emilio reservaron buena parte de sus fuerzas persuasivas para abanderar políticas de protección aduanera nacional en el gobierno del general Reyes, a quien incluso defendió como abogado, como nos lo cuenta Jorge Julián Restrepo, su bisnieto. Rafael Uribe, pero no en la guerra de los 1000 días, sino en la guerra del 85, en una de las tantas guerras, bajaba con una tropa, si no recuerdo mal, del Retiro a Caldas. Y en esas un soldado se le reveló y dijo, no, es que yo no le obedezco a usted. Y Rafael Uribe sacó su revólver o su rifle, mató al tipo. Obviamente le cayeron a Rafael Uribe y Rafael Uribe para la cárcel, ¿cierto? ¿Acusado de qué? De haber matado al soldado Resurrección Gómez, se llamaba ese soldadito. Entonces, pues obviamente necesitaba un defensor y le dijo a Ricardo, ya seguramente pues eran conocidos, dijo, hombre, yo quiero que usted me defienda. Y Ricardo le dijo, hombre, es que yo no soy abogado, yo lo poquito que estudié de derecho, ya se me olvidó, yo no quiero ser su abogado. Listo, usted lo quiere así, yo no le respondo, pero yo soy su abogado. Entonces comenzó toda la defensa de Rafael, quien en ese momento era coronel, el coronel Rafael Uribe, donde se alegaba cosas pues como que en la milicia no se podía aceptar una insubordinación, ¿cierto? El hecho fue que al final salió libre Rafael Uribe. Don Ricardo Restrepo Callejas, un comerciante intelectual. Además de su intensa actividad económica y política, el doctor Ricardo Restrepo dejó un importante legado intelectual a los antioqueños. Además del diario de su viaje a Bogotá, ya mencionado, Ricardo se aventuró de nuevo a la escritura. Fue entonces cuando escribió Un baile con carrera, 1870, y Si yo fuera dictador, de 1871, dos cuentos originales que junto con los relatos de Pedro A. Izaza, Manuel Uribe Ángel y Hermenegildo Botero, son considerados como de acento costumbrista. Periódicos antiguos de Medellín como El Oasis y El Liceo Antioqueño guardan sus escritos sobre asuntos literarios. Asuntos que seguramente discutió en innumerables ocasiones en su casa, la cual es considerada como un importante legado material como obra arquitectónica.
la casa donde funcionó durante años el Club Unión, la cual vendió por 6,000 pesos a algunos socios del mencionado club en 1922. Estas son solo algunas de las acciones empresariales de un escritor y un hombre de negocios célebre por su fomento a la industria de la harina de trigo en Antioquia. En febrero de 1830 enfermó y no pudo recuperarse. Así, finalmente a los 83 años, dejaba de existir, después de una larga y penosa enfermedad, el apreciable y culto caballero Dr. Ricardo Restrepo Callejas. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.